Hola, hola. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Listos y preparados para escuchar una nueva clase? Muy bien. Tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza, como de costumbre, te da la bienvenida al aula del tercer y cuarto grado. Ya estás participando para el sorteo que se realizará el 26 de noviembre. ¿Todavía no lo estás haciendo? ¿Qué tal si ingresas a la descripción de este video? Ahí encontrarás un enlace. Ingresa y entérate qué es lo que debes hacer para que puedas participar y te puedas llevar un celular. Luego de esta pequeña interrupción, continuamos. El día de hoy trabajaremos en el área de comunicación el tema: elabora tu propuesta sobre cómo se pueden mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. En esta clase tienes como meta lo siguiente. Hoy vas a aprender a organizar una propuesta sobre cómo utilizar mejor las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Para que tú logres el día de hoy la meta, ¿qué debes hacer en esta clase? Lo que debes hacer es lo siguiente. Primero vas a organizar y planificar tu propuesta de acciones en una tabla considerando el propósito, los destinatarios, el contenido de las propuestas y el lenguaje a utilizar. En esta clase también tendrás que hacer lo siguiente. Vas a crear o vas a escribir la primera versión de tu texto. Luego la vas a tener que revisar con ayuda de una lista de cotejo. Y por último vas a elaborar la versión final de tu texto, pero ya corregido. Si tú logras estos dos criterios, vas a llegar a la meta. Empecemos con la clase. Observa la siguiente imagen. Rosemary se encontró con uno de sus compañeros y ¿sabe sobre qué van a dialogar? Lee junto conmigo. Le dice su compañero a Rosemary: Hola, Rosemary, ¿ya tienes la respuesta a tu pregunta sobre cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? ¿Qué crees tú que le responderá Rosemary? Rosemary le dice: sí, por eso decidí hacer un video con mi propuesta para orientar a mis vecinos sobre cómo mejorar sus tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Te invito a leerla. ¡Qué interesante!, le dice su compañero. Yo elaboraré un afiche con mi propuesta. ¿Te das cuenta? Rosemary va a hacer un video con la propuesta que piensa escribir. En cambio, su compañero va a elaborar un afiche con su propuesta. Ahora vamos a empezar leyendo la transcripción del video con la propuesta de Rosemary. Vamos a ver qué es lo que mencionó Rosemary en su video y para ello tenemos que leer lo que ella ha dicho. Primero, veamos el título de su propuesta. El título fue Secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. En su video, Rosemary mencionó una pequeña introducción y ella dijo lo siguiente: luego de la asamblea, me quedé muy preocupada por algunas acciones que se están realizando en la agricultura que podrían poner en peligro la biodiversidad de nuestra comunidad. Considero que este es un problema que nos afecta a todas y todos. Con la ayuda de mi papá, investigué sobre el tema y comparto con ustedes algunas ideas a partir de los resultados. ¿Te das cuenta de cómo Rosemary ha mencionado en su video una pequeña introducción? Anda pensando en cómo empezarás tu propuesta. Luego de ello, Rosemary dijo lo siguiente en su video: el suelo es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. También mencionó lo siguiente: la calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos. Por eso es importante cuidarlo para aprovecharlo en la agricultura sin dañarlo. También mencionó que los seres vivos que habitan sobre la superficie y al interior del suelo son parte de la biodiversidad.
Por ello debemos mejorar nuestras tierras de cultivo evitando dañar la biodiversidad. Por otro lado, Rosemary también dijo lo siguiente, que los pesticidas dañan los suelos y los seres vivos que allí habitan. Por eso, una buena alternativa para abonar la tierra es el humus, que hace que el suelo tenga muchos nutrientes que las plantas usan para crecer y desarrollarse. Por lo tanto, si hay más plantas en el lugar, habrá alimento y refugio para otros seres vivos. La quema de residuos agrícolas puede perjudicar a los animales pequeños que viven en la superficie y al interior de los suelos. Por eso debemos evitarla. Todo lo que estás leyendo junto conmigo es lo que Rosemary ha mencionado en su video. ¿Qué más dice Rosemary? Ella dijo lo siguiente: aquí comparto algunos secretos para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Vamos a ver qué secretos menciona Rosemary y cuáles fueron esas sugerencias que les da a las personas que ven su video. Ella dice, primero, evalúa la calidad de la tierra y los productos que allí deseas sembrar. Si crees que es necesario, prepara previamente la tierra con abono natural. Luego, siembra la tierra considerando la rotación de los cultivos, ya que esta favorece el control de las plagas y promueve que el suelo mantenga su biodiversidad y sea más rico en nutrientes para las plantas. También considera que para una mejor producción de alimentos es mejor el uso de abonos orgánicos, como el compost y la aplicación de insecticidas ecológicos. Recuerda que si pones en práctica una agricultura responsable, estarás contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Después de haber leído la transcripción del video que Rosemary compartirá, ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿A quiénes estará dirigido la propuesta de Rosemary? ¿Sabes tú para quién es? Muy bien, claro. La propuesta de Rosemary estará dirigido a los miembros de su comunidad. ¿Y sabes tú cuál es el propósito de la propuesta que escribió Rosemary? Fácil. La propuesta es dar orientaciones para realizar una agricultura que cuide la biodiversidad. ¿Y cuál es la propuesta que Rosemary plantea para responder a la pregunta que hizo al inicio de la actividad? La propuesta es mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad del suelo. ¿Y sabes tú cuáles son las razones que Rosemary utiliza para fundamentar su propuesta? ¿Tendrá razones o no tendrá razones? Sí, ella utiliza, por ejemplo, 5 razones. Estas razones que da ella fundamentan su propuesta. La primera es que ella dice que el suelo proporciona nutrientes para el desarrollo de las plantas. Otra razón es que ella manifiesta que la calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos. También Rosemary dice que los seres vivos que habitan en la superficie y al interior del suelo son parte de la biodiversidad. La cuarta razón es cuando ella dice que los pesticidas dañan al suelo y a los seres vivos que viven en ella. Y la última razón que manifiesta ella es que la quema de residuos agrícolas perjudican a los animales pequeños que viven en la superficie y al interior del suelo. ¿Te diste cuenta? Rosemary utiliza 5 razones para fundamentar su propuesta. En tu caso, ¿cuántas razones usarás para fundamentar tu propuesta que escribirás? ¿Cómo cierra Rosemary su propuesta? Rosemary concluye su propuesta con algunos consejos de cómo realizar una agricultura responsable cuidando la biodiversidad. Ya conoces entonces la propuesta de Rosemary para responder su pregunta. ¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Lo acabamos de ver de cómo podría ser posible eso. Ahora te toca a ti a elaborar tu propuesta para los vecinos de tu comunidad. Recuerda
que esta propuesta que escribirás debe responder a la problemática que hayas identificado en tu comunidad en relación con la práctica responsable de la agricultura para cuidar la biodiversidad. ¿Estás listo o lista para empezar a escribir tu propuesta? Si es así, empecemos. Para ello, te animo a que copies este cuadro y empieces a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu propósito? ¿Tienes alguna idea de cuál es el propósito de tu propuesta? Recuerda que tu propuesta tiene como objetivo proponer recomendaciones o sugerencias sobre cómo mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Y qué quieres conseguir con tu propuesta? ¿Cuál es tu objetivo al escribir tu propuesta? Tu objetivo es que tus familiares y vecinos conozcan las acciones que deben seguir en el cultivo de plantas, con la finalidad de no perjudicar la biodiversidad. ¿Y quiénes serán tus destinatarios? Cuando dice destinatarios nos referimos a las personas que leerán tu texto. ¿Para quiénes escribirás tu propuesta? Recuerda que tu propuesta lo puedes escribir para tus familiares y vecinos de tu comunidad. ¿Cuál será el contenido de tu propuesta? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué tal si revisas tu portafolio y verificas qué contenidos tienes de la experiencia número 9? De repente en el contenido de tu propuesta puedes decir lo siguiente. Puedes hablar sobre la rotación de los suelos, sobre la utilización de los abonos orgánicos, sobre cómo evitar el uso de pesticidas y la tala de árboles, ya que estas acciones contribuyen al cuidado del suelo y a las especies que viven en ella. ¿Cómo debe ser el lenguaje que vas a emplear en tu propuesta? Recuerda que el lenguaje tiene que ser un lenguaje formal, un lenguaje conocido, un lenguaje que todos utilizamos, que sea claro y preciso. Luego de haber registrado las ideas para tu propuesta, ahora entonces vamos a escribir la primera versión de tu texto. Para que escribas tu primera versión del texto tienes que revisar todos los apuntes que has realizado a partir de las clases anteriores. Busca la información que habla acerca de un Perú biodiverso. También busca la información donde habla qué es la agricultura. Busca la información donde se menciona por qué es importante el suelo para la agricultura. También te animo a que busques la información donde se explica de por qué se debe realizar la rotación de cultivos. Y por último, la información que habla sobre las acciones que realizan las personas cuando practican la agricultura. Con esas informaciones vas a tener una idea clara para que puedas argumentar tu propuesta. ¿Ya lo estás revisando en tu portafolio? Muy bien. ¿Ya sabes qué ideas vas a coger de ellas para argumentar tu propuesta? ¡Excelente! Entonces, ahora vas a organizar tus ideas. ¿Qué debes hacer primero? Piensa, cabecita, piensa. En los destinatarios con quienes compartirás tu propuesta. ¿Con quiénes vas a compartir tus propuestas? ¿Con tus compañeros? No, ¿verdad? ¿Con tus vecinos que les gusta el cultivo? ¿O con aquellas personas agricultores que desconocen sobre la forma que se debe realizar el cultivo de plantas? ¿Ya estás pensando para quiénes va a ser tu propuesta? Solamente así vas a saber orientarlos en cómo mejorar las tierras de cultivo y cuidar la biodiversidad. ¿Por qué medio vas a compartir tu propuesta? ¿Lo vas a hacer a través de un audio, a través de un video grabado? ¿Lo compartirás por las redes sociales? ¿Por qué medio la compartirás? ¿Ya tienes la idea clara? Muy bien. Ahora entonces, ¿qué vas a hacer en el contenido? Recuerda que cuando empieces a escribir tu propuesta, acompaña con argumentos para que así puedas explicar por qué es necesario poner en práctica algunas acciones que contribuyan a mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Recuerda que tu propuesta debe tener argumentos y esos argumentos las vas a obtener de las informaciones que hemos analizado en esta experiencia de aprendizaje número 9.
Y también en tu propuesta, al momento de escribir tus acciones, empieza a mencionar o a escribirla de manera que orienten a tus vecinos sobre cómo mejorar las tierras de cultivo, cuidando la biodiversidad. Luego de tener en cuenta esto, ahora entonces recuerda que al momento que estás escribiendo tu propuesta, debes explicar los resultados de tu investigación. Incorpora en tu propuesta acciones que promuevan la mejora de las tierras de cultivo. De esa manera vas a hacer un buen trabajo. Ahora sí, entonces empezamos a escribir la primera versión de tu propuesta. Empecemos por el título. ¿Cuál será el título para tu propuesta? ¿Ya tienes alguna idea qué título le pondrás? Puede ser una sugerencia. Recomendaciones para mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. ¿Tienes alguna otra idea? Si tienes otra idea, puedes empezar a escribir el título para tu propuesta. Ahora vamos a ver qué debes escribir en la introducción. A continuación, veamos un ejemplo de cómo puedes realizar la introducción de tu propuesta. Durante la investigación sobre los suelos de cultivo, pude observar que las personas realizan en la agricultura acciones que perjudican los nutrientes de los suelos y matan la biodiversidad que hay en ella. A continuación compartiré algunas ideas que encontré en la indagación, así como sugerencias que se debe tener en cuenta durante el cultivo de productos. Si te das cuenta, en la introducción se habla acerca de una investigación. Tú también has realizado tu investigación, ¿lo recuerdas? Muy bien. Entonces, cuando empieces a escribir, tienes que mencionar lo que tú has podido observar en tu investigación. Tal como está registrándose acá, dice, pude observar que las personas realizan en la agricultura acciones que perjudican, y esas acciones se han encontrado en la investigación. Es por eso que en la introducción debes escribir: compartiré algunas ideas que encontré en la indagación, así como sugerencias que se debe tener en cuenta durante el cultivo de productos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo debes registrar esto en los siguientes párrafos. Ahí tienes una idea en ese párrafo. Ahí se habla, por ejemplo, acerca de la agricultura intensiva y continua. No solamente se habla sobre la agricultura intensiva y continua, sabemos de que este tipo de actuar de las personas con respecto al sembrar una y otra vez, reduce la materia orgánica que ayuda a descomponer los desechos, y esto hace que el suelo pierda sus nutrientes. ¿Te das cuenta? Aquí se menciona de la agricultura intensiva y continua y de cómo esto perjudica el suelo. ¿Basta con esa información que se ha encontrado? ¿Solo se debe escribir esa idea? No, sino que en este párrafo menciona qué se debe hacer para evitar ese tipo de actuar de las personas. Ahí dice, para evitarlo se recomienda. ¿Qué se recomienda? El cultivo rotativo de productos, donde esto recupera los nutrientes que tiene el suelo y favorece la vida de las especies que habitan en el interior y en la superficie. ¿Te das cuenta? Entonces no basta con registrar o escribir la información encontrada, no, sino que también hay que darles recomendaciones para evitar ese tipo de actuar. Veamos otro ejemplo. En este siguiente párrafo habla acerca de que se están destruyendo los bosques para usar los suelos en la agricultura, y dice que esta acción perjudica la vida de los animales. ¿Basta con escribir la información o la idea que se encontró en la investigación? No, sino que ahí en ese mismo párrafo también se registra que hay que evitar este tipo de actuar. Y para ello sugiere, mira, ¿qué sugiere? Recuperar los terrenos de cultivo. Para ello hay que examinar el terreno, si es necesario preparar la tierra de cultivo con abono natural, ya que esto recupera la fertilidad del suelo. ¿Te das cuenta entonces lo que debes hacer al momento de registrar las ideas y las recomendaciones de tu propuesta? Ahí tenemos otro ejemplo.
Habla acerca de los fertilizantes químicos que se usan en los cultivos. Estos hacen que el suelo pierda sus nutrientes naturales y que con el tiempo el suelo sea improductivo. Ya se escribió la idea de la investigación que se ha encontrado, pero basta con eso no, sino que ahí menciona hay que evitar. ¿Y qué se recomienda para evitar eso? Se recomienda usar abonos orgánicos como el compost y la aplicación de insecticidas ecológicos que contribuyen al cuidado de la biodiversidad y a tener una buena producción. Te das cuenta entonces de cómo debes escribir las ideas que has encontrado en tu investigación y de la sugerencia que debes mencionarles o decirles a ellos para evitar dicho actuar. Y mira, al finalizar, ¿cómo concluye esta propuesta? Dice ahí, recuerda practicar una agricultura responsable, contribuye a la conservación de la biodiversidad. En tu caso, ¿cómo terminarás tu propuesta? ¿Ya tienes alguna idea? Muy bien. Ahora vamos a revisar tu propuesta. Revisa tu propuesta teniendo en cuenta los siguientes criterios. ¿Adecué mi propuesta al tema y destinatario? ¿Lo hiciste o no lo has hecho? ¿Recuerdas que tu propuesta tenía un destinatario? ¿Para quién era tu propuesta? ¿Recuerdas que tu propuesta tenía un tema? ¿Y cuál era el tema? El tema era sobre cómo mejorar las tierras de cultivo. Eso era tu tema. ¿Lo escribiste? ¿Lo adecuaste? Si lo has hecho, entonces muy bien. ¿Y adecuaste tu propuesta al propósito? ¿Cuál era tu propósito? Dar recomendaciones acerca de cómo usar los suelos de cultivo sin perjudicar la biodiversidad. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? ¿Utilizaste un vocabulario variado en tu propuesta? Cuando lees tu propuesta, ¿has utilizado las mismas palabras varias veces o la información que has registrado es variada? Si es así, entonces deberás colocarte un slash donde dice sí, y si no, tendrás que colocar un slash donde dice no. ¿Utilicé un lenguaje apropiado a la situación? ¿Las personas que leen tu propuesta van a entenderlo o no lo entenderán? ¿Organizaste la información de tu propuesta como resultado de tu investigación? ¿Has registrado en tu propuesta lo que has investigado, lo que has leído? Si es así, entonces deberás colocar un slash donde dice sí. En tu propuesta, las razones o argumentos que has escrito se apoyan en fuentes confiables, se basan de acuerdo a la información que has analizado en esta experiencia de aprendizaje número 9, o lo que has escrito no tienen argumentos científicos. Tienes que analizar y determinar y fijarte si cumple este criterio. ¿Organicé las ideas de mi propuesta con claridad y precisión? ¿Las ideas que has registrado en tu propuesta se entienden, son claros, son precisos o son muy extensos, muy largos? Verifica y revisa entonces tu propuesta teniendo en cuenta estos criterios. Luego de revisar tu propuesta, te animo a que le tomes una foto y le envíes a tu profesor o profesora para que te pueda orientar en tu trabajo. Mándale a través del WhatsApp o correo electrónico para que lo revise, o llámale por teléfono y dile: profesor o profesora, ¿me puedes ayudar? Por favor, revisa mi propuesta y me puedes dar algunas sugerencias para ver en qué tengo que mejorar. Luego de ello, escribe la versión final de tu propuesta. Escribe en la versión final los aspectos que consideraste mejorar y las orientaciones que recibiste de tu maestra o maestro. Recuerda que al escribir la versión final ya no escribas la palabra que diga título ni la palabra que diga introducción. Eso evita escribirlo. Luego de eso, ahora sí es momento de evaluar tus aprendizajes. ¿Lograste cada uno de los criterios? Verifica si lo lograste, estás en proceso o debes mejorar. Ahora es momento de despedirme, así que me despido, pero antes que nada te animo a que me regales un like, te suscribas al canal y activa la campanita para recibir más videos educativos. Chao, cuídate, hasta la próxima, bye.